muy buenas tardes, estudiantes de la Corporación Universitaria. Vamos entonces, como se dice, a tratar hoy el tema del mentefacto. ¿Qué es el mentefacto? ¿Cómo se dio el mentefacto? Entonces, analizando el concepto del mentefacto es un concepto que no forma parte del diccionario como tal de la Real Academia de la Lengua Española. Ahora, el término de todos modos se utiliza prácticamente para identificar la importancia que tiene la representación gráfica en nuestra lengua. Ahora, también se emplea para representar distintos tipos de valores en el pensamiento del ser humano. Ahora, este término se encuentra o está dado por la unión de dos palabras y o dos términos que son la palabra mente y la palabra facto. Ahora, el primero, mente, hace referencia al cerebro, a cómo nosotros utilizamos nuestro cerebro, las capacidades que tenemos, cómo se mejora prácticamente nuestra actividad cerebral teniendo en cuenta los procesos cognitivos y el proceso que tiene el mentefacto para ello. Entonces, el segundo, que es facto, tiene que ver con los hechos. Así, los mentefactos se utilizan para representar estructuras y esa estructura es de los pensamientos. ¿Está claro? Entonces, mente tiene que ver con la parte mental, desarrollo mental, la utilización del cerebro, cómo usted lee un texto, cómo lo organiza, cómo lo interpreta, teniendo en cuenta las ideas principales, las ideas secundarias y también teniendo en cuenta la importancia que tiene los diferentes tipos de conectores que miraremos más adelante. Ahora, esta estructura del pensamiento humano es bien interesante porque con este concepto puede utilizarse para hablar de la capacidad intelectual. Cuando usted utiliza un mentefacto es porque ya tiene una capacidad intelectual para identificar. Entonces, por ejemplo, si tiene un texto en la célula, todo el texto, usted puede coger la palabra en el centro, la palabra célula, y usted comienza a identificar la importancia que tiene. Célula animal, célula vegetal, la va a unir, explica las características, cuáles son las más importantes y cuáles son las menos importantes. Entonces usted ya tiene una idea estructurada, tanto en biología o en cualquier área del conocimiento de cualquier texto le va a servir. Ahora, esta metodología posibilita examinar, interpretar diferentes tipos de conceptos que nosotros los tenemos y los podemos representar de manera gráfica. A su vez, esto va a ser importante porque incrementa nuestra capacidad de comprensión lectora y de interpretación. Entonces, por eso es importante, porque trabaja nuestra parte cerebral. Ahora, el mentefacto es un esquema y se maneja parecido al mapa conceptual, que refleja una interpretación que implica diversas operaciones que uno realiza. Pese a todo ello, se hace necesario aclarar que entre mapas conceptuales de forma gráfica, y estos se forman por nodos y flechas para expresar el hilo de un determinado concepto, y los mentefactos pues van a tener una diferencia. ¿Cuál es la diferencia marcada? Que el mentefacto posee una composición un poco más compleja. Para crear un mentefacto, ¿cómo lo creamos? Se realizan 4 funciones para crear un mentefacto. Entonces, tengan en cuenta, 4 funciones para crear un mentefacto. Las funciones planteadas originalmente, quien planteó el mentefacto hace mucho tiempo, antes de Cristo, fue Aristóteles.
Aristóteles planteó el mentefacto y pues lógicamente que le va a dar como unos nombres. Ahora, ¿qué permite el mentefacto? Organizar de forma intelectual estas operaciones que reciben los siguientes nombres. Primero, supraordinar. Supraordinar. Hallar el género más cercano o mayor. Supra es alto. Entonces, lo más cercano a lo alto, a lo mayor, lo más relevante, entonces, o importante, es lo voy a supraordinar. Después de supraordinar, voy a excluir. Entonces, la exclusión, pues ya sabemos que excluir es distinguir una clase o concepto que se aborda en el esquema. Voy a excluir algo. Entonces, yo puedo excluir que la célula animal se diferencia de la célula vegetal. Ahí estoy sacando una diferenciación. Ahora, infraordinar. Entonces tenemos la primera, supraordinar. La segunda, excluir. La tercera, infraordinar. Infra es bajo, mientras que supra es alto. Entonces miren la diferencia. Infraordinar es detectar la subclase. Entonces la clase principal o supraordinar sería la célula. De la célula, que esta se va a dividir en dos, animal y vegetal. Entonces ahí estamos mirando las subclases. Y la exclusión puedo colocar, o la diferencia, es que se diferencia célula animal de célula vegetal, que tiene unas composiciones un poco diferentes. Ahora, vamos a isordinar. Hallar características de esencia, o sea, las ideas. Una vez se realizan, se consigue abstraer el conocimiento a tal punto que podemos explicar una teoría y podrá resultar muy sencilla. Entonces, estas técnicas del mentefacto son utilizadas mucho en la pedagogía conceptual. O sea, hay colegios que trabajan con la pedagogía conceptual y todos lo trabajan con mentefactos, y es interesante porque los mapas conceptuales y los mentefactos son un instrumento de desarrollo tanto del ser humano y también contribuye al desarrollo científico. Entonces es algo que nosotros tenemos que empezar a mirar, a analizar, a cuestionar. Ahora, ponerlo en práctica. Entonces, poco a poco iré implementando esto en los diferentes grados para poder afianzar más, uno, el proceso de comprensión, y dos, empezar a trabajar la interpretación y el desarrollo cognitivo de mis estudiantes. Ahora, el mentefacto también está muy ligado no solamente con la pedagogía conceptual, sino que está ligado con la psicología del desarrollo. Entonces, esta psicología pues lo trabaja como tal también. Dentro del concepto de la pedagogía conceptual, podemos nosotros mirar que se trabaja el mapa conceptual, los ideogramas, todo lo que tiene que ver con la parte para el desarrollo del aprendizaje como tal. Entonces, eh, ¿en qué radica el mentefacto? El mentefacto es una herramienta pedagógica y potencializa, porque permite extraer las ideas básicas como tal de un determinado tema y nos permite crear una representación visual, y esto sirve para de pronto manejar la parte de la memoria visual. Por ende, es bien interesante que nosotros conozcamos y que pongamos en práctica todo este tipo de actividades para el desarrollo de nuestro cerebro. Es más, nuestro cerebro debe estar siendo utilizado constantemente. Si no utilizamos nuestro cerebro, pues él va a perder sus capacidades como tal, se van a dormir. Eso es como cuando usted entrena todos los días atletismo o cualquier deporte. Usted va a desarrollar habilidad. Lo mismo pasa con el cerebro. Si usted, mi querido estudiante, no pone en práctica lecturas, no pone en práctica comprensión, no pone en práctica la elaboración de mapas, de crucigramas,
actividades matemáticas, su cerebro se va a perezar y por ende, después, cuando llegue a la edad de 60, 50 años, va a empezar a sufrir de demencia senil, que se pierde la memoria por unos determinados minutos, se olvida qué se está haciendo y sencillamente es una patología que se puede controlar, se puede evitar si nosotros hacemos ejercicios de tipo mental. Esa es una de las características. Ahora, además de permitirnos abstraer lo aprendido a través de la realización del mente facto, nos sirve como material didáctico para el aprendizaje, nos sirve para poder interpretar, para poder analizar mejor, para poder nosotros entender un tema, para desarrollar nuestras habilidades intelectuales y para potencializar todo lo que tiene que ver con la parte científica. Colombia, para poderse desarrollar, necesita fortalecer esa parte de pensamiento y tenemos que empezar por la cultura, porque si no hay proceso cultural en el desarrollo de nuestro cerebro, pues tampoco va a haber una actividad intelectual a futuro como tal. Entonces tenemos que mirar de que para que Colombia surja y cambie, tenemos que trabajar la parte científica, fomentar la parte de educación científica, de investigación. Y la mejor forma es empezando en las aulas trabajando con lo que tiene que ver con los mentefactos y mapas conceptuales para ir generando un proceso más álgido de pensamiento con una claridad en las cosas. Así usted ya no va a creer lo que le dicen, sino que va a tener la capacidad de abstraer, la capacidad de cuestionar, la capacidad de leer un libro y de decir estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, o sea, ya tiene una capacidad crítica. Que eso es lo que estamos en mora nosotros y esa es mi tarea, potencializar el sistema crítico, analítico e interpretativo. Entonces, por eso eh, estoy innovando de una manera poco a poco, trabajando con los mentefactos. Entonces, mis queridos estudiantes, ahora voy mientras voy, como se dice, eh, generando todo este proceso y explicándoles más sobre el mentefacto, recordemos que son 4 las características del mentefacto y que estas características del mentefacto nos van a permitir a nosotros generar un proceso claro. En la primera, nosotros podemos mirar la supraordinar. Recordemos que supraordinar es coger la idea más importante donde se halla el género cercano o el género mayor. Entonces, esto es importante porque usted le va a dar importancia al tema y lo va a interpretar. Entonces, cuando nosotros generamos un proceso de interpretación y cuando nosotros nos valemos en realidad de la capacidad argumentativa, entonces usted comienza a generar unos procesos totalmente interesantes en el aprendizaje. Entonces, el primero es supraordinar, el segundo es excluir, o sea, distinguir, hace unas distinciones referente a la temática que se está tratando y comienza usted a generar un proceso totalmente diferente en los aspectos. Mis queridos estudiantes, el tercero es infraordinar. ¿Y qué es infraordinar? Es detectar una subclase y isoordinar, que es hallar las características de la esencia, las ideas. Y una vez que se realice ya todo esto, usted comienza a abstraer el conocimiento a tal punto que puede explicar una teoría y podría resultar absolutamente sencillo. Entonces, en este momento voy a compartirles aquí en el video, voy a hacer una compartir por pantalla. Entonces, miremos acá lo que les quiero compartir para que lo miremos. Entonces les dice así el mentefacto.
Más que escucharlo, esto es como para verlo, ¿no? Supra es alto. Póngame atención aquí, les voy a explicar. En la parte superior tenemos que dice el mentefacto, pero acá está la supraordinada. O sea, aquí escribimos la idea más importante que nosotros encontramos. Ahora, aquí vamos a escribir el criterio de esa idea. Ahora, ese criterio me va a explicar el concepto de la idea, que es este. Aquí escribo el concepto, y este concepto va a estar explicado. Ahora, acá tengo el signo diferente. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la célula, tengo que mirar acá, explicar aquí el concepto de qué es la célula en el concepto. Y acá tengo que diferenciar de que la célula se diferencia, o sea, hay unas exclusiones, cuáles son las diferencias. Eso es lo que me está explicando en esta parte. Entonces, la idea supraordinada de arriba, el concepto, las exclusiones, y todo tiene que estar explicado con un criterio claro. Es un criterio que debe estar fundamentado, debe tener un fundamento.
Esta es la supra. Bueno, mis queridos estudiantes, de todas maneras, los videos los voy a subir a la plataforma de YouTube. Ahí van a estar los videos del Mentefacto, los dos que les acabo de mostrar, como este video. Entonces, mis queridos estudiantes, que recordemos que el Mentefacto es importante, que tiene 4 pasos, que esos 4 pasos tenemos los supra, como los acaban de decir, los supra, los infra, las exclusiones y todo lo que tiene que ver con las distintas partes que nos permite a nosotros clasificar adecuadamente. Recuerden que debe estar el verbo en infinitivo con terminaciones a. Entonces, esa es una de las, no se colocan preposiciones, no se colocan adjetivos. Esa es una de las características que tiene el Mentefacto. Entonces, mis queridos estudiantes, les queda como tarea elaborar un Mentefacto de un tema cualquiera. El tema que a usted le llame la atención. En ciencia, tecnología, biología, español, lo que usted quiera, o de una obra literaria, si usted quiere hacer el Mentefacto de una obra literaria que se haya leído o que esté leyendo, pues lo puede hacer. Entonces, referente a esto, no coloco, como se dice, una estructuración como tal de decir, no, sencillamente le doy libertad, que usted trabaje con lo que más le gusta. Si a usted le gusta el arte, pues investigue sobre el arte y haga un Mentefacto del arte. Si a usted le gusta la música, busque la importancia de la música, cómo surgió la música y haga un Mentefacto de la música. Si a usted le gusta la literatura y le encanta leer, pues lea un libro y me hace el Mentefacto del libro. Le doy libertad para que usted no se sienta atado con los procesos. Entonces, que sea usted libre para adquirir su desarrollo de pensamiento. Entonces, mis queridos estudiantes, ha sido un gusto haber compartido este momento con ustedes. Espero me hayan entendido y cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, me escriben al WhatsApp. Ahí les estaré aclarando algún tipo de duda que usted tenga referente al tema como tal. Les deseo una feliz tarde y que Dios los guarde. Cuídense mucho. El hombre es la medida de todas las cosas.